Buenas tardes, ¿qué tal Alfredo, Leandro, Romina y Buenas Romina? tardes. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Tenemos buen audio? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Ramiro. tardes. ¿Cómo estamos? Gusto con ¿Bien? todos. Buenas tardes. No sé si tengo buen audio, ¿me escuchan bien? Se escucha un Sí, poco bajito. Un poco bajito. Vamos a resolverlo, ¿no? Sí, a ver. Ahí sí. Ahí va un poquito mejor. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, vamos con... Primero, ¿cómo le fue con el software? Bien, Romina sigue peleando, Romina Rebolledo, tratando de levantar el CESBA, que no sé realmente qué le está pasando. A ver, Instalé lo que me mandaste vos, el sí, que descargué yo, todo, lo todo. instalé, lo reinstalé, todo. Se ve muy raro, Mira, porque viste, es un soft que levanta en cualquier máquina. A lo sumo lo que te podría haber faltado era el complemento del framework, pero aún así lo instalaste y no te lo levantó. Te está tirando un error que no lo había visto nunca. Bueno, vamos a ver cómo... Vamos a utilizar en realidad para este trabajo que les voy a asignar hoy. No lo vamos a necesitar en sí, pero sí para el segundo trabajo. De última lo que voy a tener que hacer es enviarte el reporte, si no levanta. Pero es raro porque lo probaste en una segunda máquina y que tampoco anduvo. Es como que hay algo en el procedimiento. Bueno, vemos. El resto, Alfredo, Leandro, Romina, sí, ¿cómo era todo? abrir, ¿no es cierto? Nada más Sí, el CRISPR sí, y ubicar el dato de dosis. exactamente, sí. Pudieron Sí, abrir y ubicar el dato de la dosis. O sea, no era un trabajo, sino que era una consigna como para que se vinculen con el soft. ¿Sí? Iban al CRISPR. Sí, El es CRISPR muy es interesante, la verdad. sí. Bueno, el CRISPR es este que están viendo en pantalla. Están viendo lo mismo que yo, ¿no es cierto? sí. ¿Sí? El El CRISPR bárbaro. CESBA. No. ¿Están viendo el SESMA? Ah, está bien, perdón. El CESBA. Sí, Sí, estoy el SEBA. confundiendo mal la pantalla. Ya me agarra en medio momento. Ahora sí ven el CRISPR, ¿no es cierto? ¿No? Sí. ¿Sí? sí. Sí. Bien. Bueno, ustedes iban a archivo y ahí directamente traían la memoria que yo les había dejado. Esto estaba en la carpeta de Drive que ustedes bajaron. Y software de adquisición y traían el ejercicio 3 CRISPR. Bueno, listo. No más que eso, iba a tardar un poco, o sea, va a tardar por la cantidad de muestras que tiene. Si recuerden que los equipos en sí nosotros podemos configurar cada cuánto va a ser esas integraciones o esa información parcial que va a guardar. Cada un segundo va guardando datos, cada 2 segundos, cada 5, cada 30. Si yo le pongo cada 30 segundos que me guarde un dato para que después integre todo eso en el tiempo, el archivo va a pesar mucho menos, pero va a ser menos preciso. Por eso la mayoría de los equipos tengo para configurar datos parciales hasta, incluso en CESBA, hasta 100 milisegundos, por ejemplo. Cada 100 milisegundos me va guardando información y después me integra todo eso para darme el resultado final. En este caso, creo que estaba en 1 o 2 segundos, una cosa así. Por eso tarda en abrir. No es... ven acá arriba dice tiempo de muestra. Ahí se los muestro. Tiempo de muestra 2 segundos. Bueno, esto es configurable en todos los equipos. Si yo le hubiera puesto 30 segundos, en vez de ver tantos puntitos de color azul cada 2 segundos, vería un puntito acá, 30 segundos después otro puntito, otro. Esto se vería como una menor densidad de puntos, ¿sí? Bueno, en todas las mediciones, este tiempo de muestra es más chiquitito, más específica o más acertada es la medición en sí, pero bueno, a veces no cambia tanto. Eh, y de este reporte que ustedes abrieron, simplemente fueron a la opción resultados y identificaron lo que se les pedía, que era la dosis, que recuerden que esto es la dosis parcial, y debajo teníamos la dosis diaria. Una regla de 3 simple. Si yo obtengo esta dosis de 9,87 para un tiempo de 2 horas 34 minutos 12 segundos, ¿cuánto hubiera obtenido para la jornada laboral, no sé, de 8 horas que dice ahí abajo? Bueno, hace una regla de 3 simple. No más que esto. Y en cambio, con respecto al CESBA, si abrieron el archivo, se habrán dado cuenta que tiene un montón de opciones de filtrado. ¿Mm? Esto es representativo para todos los instrumentos de medición que usamos hoy en día, ya sea de la línea
por ejemplo 3M, Sonpro, Svantec, Cirrus, es exactamente lo mismo. Por ahí lo importante era que con respecto al CESBA puedan recuperar esto de que el archivo lo abren con la lupita que está a la izquierda, no la de la derecha, ¿no es cierto? O sea, lo abrieron con la de la izquierda, abrieron un ejercicio, una memoria, perdón, y se formaban estas ventanas. Yo estoy repasando lo que ustedes hicieron. Si no hicieron esto o no les funcionó, me dicen, por favor. Cuando lograron abrir estas ventanas, ahí simplemente filtraban lo que se les pedía. Y creo que una opción era filtrarle el LEC en curva A, ¿sí? Propio del equipo. En este caso le llaman LEC LATT. El otro día les comenté por qué. Porque tenemos, fíjense, la muestra, el tiempo de muestra en este caso está configurada a 1 segundo. O sea que el T es 1 segundo y el TT minúscula es la integración de todas esas muestritas en lo que duró la medición. Es decir, en este caso es una medición de ejemplo, 2 minutos 18 segundos. O sea que tiene 60, 120, 138 muestritas de 1 segundo, las integra y me da este valor. Me lo presenta como LATT. Lo mismo si ustedes quisieran filtrar el LEC en curva C, simplemente cambian ahí o bien pueden utilizar alguna de las pestañas que están acá abajo. Estas pestañitas yo puedo ir acá y ponerle que me muestre el LEC en curva C. Sería LCTT. Se me fue, ahí está, LCTT. Y acá aparece un poco lo que habíamos charlado en clases anteriores, ¿no es cierto? Esta gran diferencia que tengo entre este valor y este valor. ¿Por qué tengo esa diferencia? ¿Se acuerdan de esto? ¿A qué se debe que el LEC en curva A sea 82,3 y si yo verifico la misma medición en curva C, me está dando más alto? ¿Por qué sucede esto? ¿Se acuerdan? Porque eran diferentes curvas, digamos. Una va a captar más lo grave y lo agudo y lo otro el rango a partir de 1000 Hz. Exactamente. O sea, sencillamente porque esta de acá abajo está contemplando toda la componente grave, la curva C, que en la curva A no la estoy contemplando. O sea, esta está mirando los graves también, además de ver toda la zona media, ve los graves también, por eso el resultado energético es más alto que la medición en curva A, donde el grave lo desestima. Bueno, y fíjense que tenemos una diferencia más o menos de 3, 4, casi 7 decibeles más o menos. Y ahí se repite este concepto más o menos que siempre entre la curva A y la curva C vamos a tener más o menos unos 7 decibeles de diferencia. Obviamente que va a depender del tipo de fuente. Sí, perdón. Ramiro, una consulta. Lo que pasa es que no llego a ver bien. Ese donde está el círculo color verde es LC, ¿no? TT, ¿sí? Sí, sí. LCTT. Ah, ok. Nada más. Sí. Dale, gracias. Este de acá es LCTT y este es LATT. Que es lo mismo, es el LEC, pero uno es en curva A y el otro es en curva C. Entonces siempre vamos a encontrar como esta diferencia entre la medición en curva A y la medición en curva C. Esto tiene que ver con que en una curva se contempla el grave y en la otra no. Este es un tema que después va a aparecer cuando hablemos de protección auditiva, justamente, que es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, si pudieron abrir estas mediciones se habrán dado cuenta lo simple que es todo esto cuando tenemos un equipo que cumple con todos los requerimientos, ya sea de las normativas de ruido urbano, ruido laboral. Solamente tenemos que llegar, grabar y después en la oficina bajamos la información y filtramos. Nada más. Entonces, voy a volver por un momento a donde habíamos estado la clase pasada. ¿Dónde estábamos la clase pasada? Perdón. Aquí. Creería que estoy compartiendo la pantalla. Me voy a verificar. Sí. Bueno, veamos un poco ya vinculado a lo que es ruido laboral. El tema de la hipoacusia, ¿sí? El tema de la protección auditiva vinculada a la hipoacusia. La hipoacusia inducida por ruido se refiere a la sordera adquirida en ámbito laboral, ¿sí? Esta sordera o este daño auditivo va a tener relación con el tiempo de exposición y al nivel al que está expuesto y las características de cada individuo. Es decir,
Es tan importante el nivel como el tiempo. A mí no me sirve de nada, no me dice absolutamente nada, que el trabajador me diga, no, yo estoy expuesto a un nivel de 105 decibeles, pero si no me dice el tiempo, no puedo vincularlo y no puedo entender cuál va a ser el efecto sobre el oído, ¿no es cierto? Sobre la salud auditiva. Siempre el nivel va de la mano con el tiempo. 105 decibeles, si está expuesto un segundo en una jornada de 8 horas, es poco significativo seguramente. Pero 105 decibeles, si está expuesto 30 minutos o 20 minutos, en la integración final de lo que es la medición, lo que es su jornada, va a ser más representativo. Bueno, por eso nunca podemos independizar el nivel del tiempo. Y después de las características de cada individuo. Esto es muy simple. Por ahí hay sectores de trabajo donde los niveles son muy bajos, por ejemplo, 45, 60 decibeles, que puede ser el nivel de ruido de fondo que tienen ustedes ahora en su casa, por ahí. Y sin embargo, les molesta alguna característica del ruido de fondo porque están en una industria y llega por ahí alguna característica tonal o se escucha el ruido continuo de unos generadores al fondo, que por más que sea bajo el nivel que recibe esta persona en un sector administrativo que está apartado de la planta, por ejemplo, hace el confort sonoro. Genera una molestia, no es propenso a generar un daño auditivo, de hecho, por la ley no corresponde ni protección auditiva ni nada, pero interviene en lo que es el confort sonoro. A algunas personas no les molesta, siguen igual, y a otras personas sí. A nosotros nos pasa permanentemente por ahí que nos piden medir en sectores administrativos porque no pueden concentrarse o porque el ruido es muy alto, que son niveles que son sumamente bajos, pero bueno, la persona que está ahí está 8 horas o 12 horas, no sé, y se escucha un ruido continuo, permanente, que hace el confort sonoro nada más. Bueno, en esos casos lo que recomendamos es, hacemos una intervención cambiando perfilería, aberturas, puertas, pero eso ya es un tema un poco más delicado. Bueno, con esto simplemente les quería comentar que más allá del nivel, o el nivel nunca se puede independizar del tiempo, y después de las características de cada uno, de cada individuo. Entonces, si yo les muestro, por ejemplo, una audiometría. Sí, Alfredo, que nos comenta que para oficinas no debe pasar. Ah, bien, perfecto, sí. Bueno, en nuestro caso, bueno, muy buen dato, Alfredo. En nuestro caso no aclara nada al respecto. Sí, tomamos referencias por ahí de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, los niveles recomendables en distintos sectores, pero son recomendaciones. Eso me parece genial que esté claro, porque si bien no va a provocar un daño auditivo, lo que provoca es una fatiga auditiva, una pérdida de concentración y una baja del rendimiento del sector administrativo, y es muy notorio eso. Por eso en algunas empresas optan por resolver o arreglar la situación, más allá de que legalmente no pasa nada, pues sino que se nota en el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa con estas hipoacusias? Nosotros las vamos monitoreando con los exámenes periódicos, ¿no es cierto? Las audiometrías. No sé si algunos de ustedes ya se han hecho audiometrías en algún momento. Exacto, Alfredo, lo que está comentando en el chat. Es confort sonoro, exactamente. No sé si tuvieron la oportunidad de hacerse alguna audiometría, chicos, en algún momento. Falté al médico, tenía que ir. Bien, bueno. En mi caso no. Bien. Es importante hacerse una audiometría, más allá que por ahí legalmente en en algunos espacios de trabajo o puestos de trabajo deben hacérsela regularmente. Les comento más o menos cómo funciona aquel que no se ha hecho alguna. Esto es muy simple, se entregan distintos estímulos al oído en una cabina acústicamente preparada para que tiene un nivel de aislación bastante elevado, y se van entregando estímulos. Estos estímulos son frecuencias, como la que escuchamos en clases anteriores. Lo que pasa es que esa frecuencia se entrega por las dos vías, como vimos en clases anteriores. Por ejemplo, me pongo como un auricular parecido al que tengo puesto ahora, y se entrega una frecuencia de 250 Hz, por ejemplo. Entonces el paciente dice si lo escucha o no lo escucha. Y acá se va marcando, el profesional marca el nivel de percepción. En este caso, cuanto más arriba significa que el nivel de percepción es mejor. Entonces me pone un símbolo para marcar cómo responde por la vía aérea el oído derecho. Esto que están viendo acá corresponde al oído derecho. Entonces entrego un tono de 250 Hz, marco con este circulito, si lo escucha, el nivel de percepción, perfecto.
Y después se entrega el mismo tono, o el mismo estímulo, pero por vía ósea. Es un elemento que vibra, que se coloca detrás del pabellón y se apoya sobre la parte ósea, que es el hueso que está detrás del pabellón, de la oreja. Básicamente es el mismo estímulo, pero que entra por vía ósea, es decir, por transmisión por la estructura, por la parte ósea, como habíamos hablado en clases anteriores, y llega al oído medio e interno. Entonces, si el oído medio e interno están en buen estado, en buena salud, esto debería estar igual, o sea, el nivel de percepción debería ser el mismo por el trabajador. Si en algún momento las curvas se desprenden o se separan, como en este caso se separa por acá, bueno, en realidad se separa un poco. Pero si se llegaran a separar un poco más, por ejemplo, lo voy a trazar con un color así más fácil de ver. Vamos a poner que la vía aérea está con verde. Entonces, vía aérea, voy a ir un poquito más abajo para mostrar el ejemplo, ¿no? Vía aérea, perfecto, y en un momento cae, por ejemplo, qué sé yo. Y vía ósea lo voy a marcar con azul. En el mismo oído, vía ósea, por ejemplo, viene ahí y sigue escuchando bien. Bueno, esta diferencia que yo les pongo a modo de ejemplo acá, es la que busca el profesional. Es decir, si yo tengo una diferencia entre estas dos curvas, por ejemplo, me está diciendo que por vía aérea hay un estímulo, qué sé yo, los 4000 Hz, por ejemplo, que no los está escuchando, pero por vía ósea sí, o sea, le entrego el estímulo con el auricular, no lo escucha, pero si se lo entrego con el hueso vibrador, sí lo escucha, ¿qué me estaría diciendo esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno se anima a opinar, a tirar alguna idea? ¿Sería la curva de mayor sensibilidad? La curva... Sí, no, pero básicamente ¿no? lo que me dice es que si yo le entrego el estímulo por vía aérea y no lo escucha, pero si lo entrego por vía ósea y si lo escucha, la única diferencia que tengo entre vía aérea y Ah, vía ósea es que en vía aérea tiene que recorrer el canal auditivo hasta la membrana timpánica. Entonces, si por vía aérea no lo está escuchando, pero por vía ósea sí, que va el estímulo directamente al oído interno, al oído medio interno, significa que hay una obstrucción en el canal auditivo. Hay una oclusión, no sé, porque tiene un tapón de cera o tiene una lesión en la membrana timpánica, algo pasa, pero está pasando en el oído externo. Ahora, si las dos curvas por alguna razón se caen, qué sé yo, por ejemplo, esto viene una curva acá y deja de escuchar, el nivel de percepción baja y vía aérea también cae. Bueno, esta caída tanto la vía aérea como la vía ósea, lo que me está diciendo que lo que no está funcionando bien acá es el oído medio interno. El problema, esto es una hipoacusia inducida por ruido y normalmente es irreversible. Mientras que la otra curva que les mostraba yo sí es reversible generalmente porque es una obstrucción en el canal auditivo, se limpia el oído y va. Eh, bueno, no es un tema tampoco que nos preocupe a nosotros como técnicos a la hora de hacer una medición, pero sí es importante que estas mediciones periódicas estén. ¿Y qué pasa? Acá vamos detectando con la caída de estas curvas, se va detectando la hipoacusia inducida en el ámbito laboral. Y muchas veces suelen preguntarnos si es posible, esto para una junta médica, ¿no? Si es posible que esta hipoacusia acá, fíjense, el oído izquierdo acá y tengo que están separadas completamente, ¿ven? Vía aérea está acá abajo, vía ósea está allá arriba. O sea que por vía ósea está escuchando bien y por vía aérea mal. Pero es todo igual. Están separadas. Evidentemente esto es lo que se llama hipoacusia de transmisión. Es en el canal auditivo externo y podríamos pensar que es un tema menor. No así si las dos curvas estuvieran abajo. ¿Qué pasa? Muchas veces nos piden, nos suelen pedir o consultar que vertir nuestra opinión si es probable que esta hipoacusia la hayan contraído en su espacio de trabajo. Nosotros que hacemos los informes de ruido regulares, o sea, anuales, vemos y sabemos cuáles son las dosis obtenidas, sabemos la exposición del trabajador. Normalmente cuando esto comienza a suceder, lo que se hace se observa en los estudios de ruido a ver cómo fueron las mediciones, cuáles eran las dosis de ruido de exposición, si la protección auditiva estaba bien calculada o no, para poder determinar si la hipoacusia es contraída en el ámbito laboral, porque puede contraerse afuera del ámbito laboral también.
Y acá aparecen varias cosas. A mí me toca, por ejemplo, llegar a una línea de empaque y encontrarme que en vez de tener un protector auditivo tipo endaural, tiene un par de auriculares y el tipo está escuchando música en mango. Claro, digamos, no solo no está usando la protección reglamentaria, o sea, lo que conforme a nuestra legislación, sino que además se está metiendo un alto nivel de presión sonora más allá del ruido que genera la línea de empaque. Bueno, hay cuestiones en las que yo te lo tengo que dejar todo clarísimo en el informe. ¿Mm? Entonces, nosotros sabemos que según la resolución 295 del año 2003, que esto viene a cambiar el antiguo decreto. Alfredo, levantaste la mano. Sí, abrí el micrófono nomás, ¿eh? Sí, sí, Ramiro, hay algo curioso. En Lima, no sé cómo será por allá, pero por Lima acá el parque automotor es Ujú. fatal en algunos puntos. Y ese ruido que puede impactar obviamente también a las personas, a los trabajadores, y sus mismos hábitos también que puedan generar de escuchar música, o ya está en el Sí, auto, en discotecas, por ejemplo, en su tiempo. Todas esas cositas pueden ir alterando también, en este caso, el sistema auditivo. exacto. ¿Cómo se puede manejar eso en todo caso, no? ¿Cómo Sí, lo manejan? justamente con muy buena observación ahí, Alfredo. Todo lo que sucede fuera del espacio laboral es lo que se llama sociacusia, que eso tiene que ver, por ejemplo, a ver, una persona que vive en Capital Federal, por ejemplo, en Buenos Aires, está acostumbrado a salir, caminar por una avenida principal, subirse a un colectivo, y todo el tiempo está expuesto a niveles 70, 80, 75, 68. Y eso es lo que se llama sociacusia, que es el nivel o la dosis de ruido acumulada fuera de su espacio laboral. De hecho, a la noche, en un departamento en Capital Federal, cerca de alguna avenida principal, yo he vivido, y tenés un nivel de ruido de fondo de 65 decibeles a la noche, porque no paran de pasar colectivos, hay tránsito y todo. O sea que tu vida te da permanentemente una dosis a 24 horas altísima, lo cual empieza a desplazar tu umbral de sensibilidad. Y por esa razón, uno normalmente a veces tiende como a hablar más alto cuando viene de ciudades ruidosas para poder desenmascarar tu voz con todo este ruido de fondo que tenés y además por el del desplazamiento del umbral auditivo. No así, por ejemplo, donde estamos nosotros ahora en Neuquén, que es la zona más sur, donde yo a la noche en mi casa tengo un ruido de fondo de 35 decibeles, nada, planchadísimo. Bueno, todo eso que sucede fuera del espacio laboral es claramente identificable, claramente. Podría ser claramente identificable siempre y cuando yo tenga las mediciones de ruido laboral bien resueltas. Yo hago mediciones con ventanas de inspección prudentes, o sea, largas, hago análisis de tercia octava, puedo contrastarlo directamente con la hipoacusia que va a contraer esta persona. Esto sucede mucho, sobre todo, por ejemplo, en los trabajos temporarios, de fruta, puerto, donde a veces trabajan, por ejemplo, nosotros tenemos un puerto acá en la zona sur donde trabajan 3 o 4 meses, creo que son en la temporada no más. Sin embargo, son empleados todo el año. Y el resto de los meses no se presentan a trabajar, pero siguen siendo empleados del puerto, por ejemplo, y todos tienen actividades externas, o sea, algunos hacen herrería, otros hacen carpintería, y después las hipoacusias que traen pueden atribuirlas a su espacio o su momento de trabajo, que bueno, puede ser o también puede no ser. ¿Qué pasa? Cuando vos evaluás el puesto de trabajo y está expuesto, supongamos un puesto de trabajo crítico, donde está expuesto a un alto nivel de presión sonora, usa la protección como tiene que ser. Vos tenés una foto de ese lugar que es el análisis de tercia octava, que ahora después vamos a hablar justamente de eso, que te muestra las frecuencias que componen el ruido de la fuente, el nivel, todo. Y sabés que el nivel afecta a los dos oídos por igual. Bueno, después si en una audiometría aparece una hipoacusia contraída con el tiempo y resulta que es una afección solamente de uno de los oídos, del derecho o del izquierdo, ahí es donde la Junta Médica tiene que indagar a ver por qué de un solo lado y no de los dos. O por qué la curva audiométrica cae en tal frecuencia si las frecuencias que está emitiendo la fuente son otras. Bueno, ahí es simplemente armar este rompecabezas y ver si esto es posible que sea de acá o no. ¿Mm? Eh, a diferencia de lo que la mayoría cree, que de hecho el ruido es un agente contaminante que no deja residuos. Si fuera ruido urbano, te hacen una denuncia por ruido, qué sé yo, y al otro día van, la fuente no está funcionando y es imposible evaluarla. Pero en lo que es ruido laboral,
las mediciones que hacemos hoy en día con los instrumentos que tenemos hoy en día a disposición, realmente te sacan una foto del ruido. Tenés los picos del LC-Pic, tenés el LEC en curva A, LEC en curva C, tenés análisis de banda octava, tenés un montón de detalles que te explican y te muestran cómo es el ruido, lo cual es fácilmente comparable después. Bueno, espero haber respondido tu consulta, Alfredo. Bien, recordemos que en la 295, que es un cambio en nuestra legislación a partir del año 2003, los niveles se desplazan o los umbrales o los límites se desplazan a 85 dBA para una jornada laboral de 8 horas. Ese es el cambio. Antes eran 90, ahora son 85. No más que eso. Pero también debemos prestar atención que no solo es el límite el que debemos evaluar o verificar que no nos estamos excediendo, sino que tenemos el otro límite, que era de 140 decibeles, pero son decibeles LC-Pic, es decir, niveles instantáneos, curva C, respuesta pico. Cosa muy distinta al LEC en curva A. El LEC es la integración, es la suma de toda la energía de mi ventana de medición, que puede ser 1, 2, 3 horas, ¿sí? La suma de esa ventana distribuida en lo que dura el tiempo, algo así como una suerte de media energética. Mientras que el LCP, que es un instantáneo, si en algún momento ocurrió, pum, lo guarda en memoria, y punto. Creo, Alfredo, que vos me habías comentado que en tu país es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Era el 140 y también era 85. Sí. 85 sí. Sí. ¿Y el 140 también está como límite? Ese detalle no. Ese detalle no. No se encuentra. Solamente la tablita que mencionaste hace un momento, pero este detalle no. Es algo que no está considerado. Sí, porque hay varios países donde no le dan mucha bola al 140. De hecho, el dosímetro Kirifer, que es genial, es un buen equipo, tiene la relación precio-calidad, es bárbara, que es de origen brasilero, por lo menos esa versión, no registra el LC-Pic, o sea, registra el LC-Pic solamente hasta 135. Esto te da a entender que en Brasil no responden a este límite de 140. Sí, si bien es un tema por ahí no tan relevante, pero hay que registrarlo para saber que no hay sonidos impulsivos que superan ese límite. Bien, y esto que vemos ahora en pantalla, supongo que Romina Rebolledo y Romina Marcau, que están en seguridad e higiene, acá, lo reconocen, ¿no es cierto? Esto es nuestro protocolo. Este protocolo, que es del año 2012, simplemente lo que hace, o lo que trae, la modificación que plantea es una planilla que yo tengo que completar para presentar la información. Antes del 2012, yo la información la presentaba como se me ocurría en realidad. Es decir, armaba un informe, ponía los reportes, bajaba los reportes del sonómetro, ponía el nombre y el apellido de esta persona, adjuntaba por ahí un certificado, pero no había una formalidad de presentación de la información de la medición de ruido. Bueno, este protocolo en sí lo que trae justamente es orden, un poco de orden. Pero así como trae el orden, también tiene como muchos baches. Pues ustedes se van a dar cuenta ahora, por ejemplo. Yo se los describo para aquellos que no lo han visto nunca. Son 3 hojas, es una planilla Excel que son 3 páginas, y van a encontrar en la parte superior todo lo que es la formalidad, los datos de la empresa, la dirección, razón social, localidad, etc. Lo importante empieza a la mitad de la primera página, donde me pide la fecha de inicio de la medición, la hora de inicio, hora de finalización. Insisto, yo le subí al grupo de WhatsApp un informe a modo de ejemplo donde está el protocolo. Después me pide que describa las condiciones, los turnos de trabajo, o sea, cuánto dura la jornada del trabajador, que sería este punto que está ahí. 8 horas, 12 horas, 10 horas. ¿Por qué? Porque después voy a indicar la dosis proyectada, o sea, la dosis diaria. Describir las condiciones de trabajo, simplemente para que dejar claro, o por lo menos dar prueba de que cuando yo fui a hacer las mediciones, todo estaba funcionando como lo hace normalmente y no que era un día donde no había actividad. No más.
Me indica que tengo que presentar el certificado de calibración y un plano o croquis de evaluación. Yo personalmente, particularmente, nunca presento el croquis. A veces le pongo un layout si es un equipo o algo, pero no tiene mucho sentido. Pero bueno, después en una auditoría capaz que te lo piden. No cambia mucho, de hecho no cambia nada. Y lo más importante empieza en la segunda página, donde aparece todo esto que se los voy a describir. Insisto, lo tienen en el grupo de WhatsApp completo, pero veamos, yo voy a verter mis opiniones sobre todas las cosas que faltan acá, creo que ustedes se van a dar cuenta también. Primero me dice punto de medición conforme a croquis de planta, o sea, el punto de medición, ¿dónde estoy midiendo yo? ¿Mm? Bien, yo vamos a pensar en una situación real y compleja, como un puesto dinámico, ¿sí? Un tipo que hace mantenimiento, por ejemplo, va a buscar una herramienta, va a un sector, se mueve para otro lugar, se mueve. Si es un puesto fijo, bárbaro, yo lo puedo tomar con sonómetro. Es decir, nuestra legislación nos dice que las mediciones de ruido se hacen con el instrumento, la altura, el oído del trabajador, preferiblemente con este ausente, ¿m? No más que eso. Bueno, partamos de la base. Si yo voy a medir con un sonómetro y el puesto es dinámico, o sea que esta persona se mueve, va a un sector, va a un depósito, trae, se mueve, yo tendría que seguirlo atrás con el sonómetro a la altura del oído, impracticable. Ni hablar si yo tendría que hacer eso sin que él esté ahí presente, como dice la legislación. ¿Cómo sé yo? Tengo que figurarme el fantasma de esta persona y seguir más o menos hacer el movimiento que hace. No. Obviamente que esto me empuja y sabemos que lo que tenemos que hacer es medir con un dosímetro. El dosímetro de ruido es un equipo portátil, yo se lo dejo al trabajador, me olvido que haga lo que tenga que hacer y después vuelvo y retiro el equipo. Entonces ya más que punto de medición, nosotros lo que colocamos acá es el número de serie del equipo que le dejamos, del dosímetro. Y de la misma manera, donde dice sector, ponemos el nombre y el apellido del trabajador. Insisto con esto. ¿Qué pasa si no? Si yo voy a medir un sector, está bien, me sirve para entender cuáles son los niveles de ruido que hay en la empresa, pero no es representativo si yo mido, por ejemplo, no sé, playón de estacionamiento, ingreso al sector administrativo, generador, zona de carga. Bueno, por qué voy a medir por sectores si en realidad yo lo que estoy procurando es proteger al trabajador? Yo tengo que medir el nivel de ruido de exposición del trabajador, ¿no es cierto? Al que está expuesto, que es lo que promulga la ley, ¿no es cierto? Entonces, esto de hablar de sectores y hablar de trabajadores genera una confusión. Entonces por ahí me encuentro con informes de ruido que tienen un montón de puntos, esto ya se los había comentado igual. Tienen un montón de mediciones acá que dice playón de carga, depósito, sala de máquina, generador, acceso a la empresa, no sé, estacionamiento, auto, no sé qué, y mediciones de un minuto. Y en realidad no me están diciendo absolutamente nada, es meramente descriptivo de los ruidos que hay en la empresa, pero no me están diciendo cuáles son los niveles de exposición. Para tener los niveles de exposición, necesariamente tengo que hacer una medición con dosímetro. Es ahí donde yo normalmente a los técnicos en seguridad e higiene los motivo para que cuando quieran comprarse un equipo se compren un dosímetro, no un sonómetro. El sonómetro nosotros lo usamos cuando hacemos informes de ruido porque hacemos dosimetrías al personal y además hacemos mediciones con sonómetro para entender cuáles son los niveles que hay en los distintos sectores, pero simplemente para eso, para entender, para hacer como una suerte de sonograma o mapa de ruido por si hay que hacer alguna intervención o algo por el estilo, pero lo que vale, lo importante es la dosis de ruido obtenida para el trabajador. En ese caso vamos a pensar que este sector va a ser el nombre y el apellido del trabajador, ¿sí? Lo mismo con el puesto, qué sé yo, Pedro Gutiérrez y el puesto maquinista, qué sé yo, Sierra Sin Fin, o administrativo, taller, depósito, lo que sea, pero es su sector de trabajo. Esto por ahí me ayuda a determinar si puedo hacer una medición con sonómetro, por ejemplo, no sé, eh, Pedro Gutiérrez, maquinista. El maquinista es el que está en el equipo de perforación arriba y está clavado ahí con un ruido constante y bueno, ahí posiblemente pueda poner el sonómetro y dejarlo que mida porque no se mueve en absoluto, esta persona queda ahí
y podría hacer una medición con sonómetro, ¿no es cierto? Pero en general, el 90% de los casos son dosímetros. Es mucho más fiable. A mí cuando me muestran una medición, por ejemplo, de un autoelevadorista, ponen sector, no sé, Juan Pérez, y puesto autoelevador, y midieron con un sonómetro. Entonces yo ya me figuro la situación. Agarraron el sonómetro, lo encintaron a una parte, a una parte del autoelevador, lo dejaron ahí, o fue el otro colgado atrás, digamos, algo que no está bien, o no está bueno. Para mapa de ruido con sonómetro, ¿será necesario que sea integrador y promediador o bastaría una lectura? No, tiene que ser integrador, siempre, siempre. Siempre, Alfredo. Respondiéndole a Alfredo en el chat. Es decir, el equipo que no es integrador está bien, digamos, si no tenés integrador, bueno, haces una medición referencial más o menos para tener el nivel, pero la evolución del ruido y la respuesta del oído frente a los niveles de presión sonora es integrada. O sea, necesitamos tener una ventanita y que promedie y ver bien cómo es. Insisto con esto porque genera mucha confusión. Por ahí el equipo no integrador, claro, por el equipo no integrador vale 2 mangos. Acá en Argentina debe valer, no sé, $100. Tal vez. Con $100 te compras un equipo no integrador, pero no integra, no tiene respuesta pico, no graba, no tiene software de adquisición, no tiene puerto de descarga, obviamente. No sirve para nada. Para eso usamos la aplicación del teléfono que yo les mostré en las primeras clases. Después me pide el protocolo el tiempo de exposición. Ahí yo le tengo que indicar cuánto es la jornada del trabajador. 10 horas, 2 horas, 5 horas. Y esto expone de manera clara, cuando yo digo, bueno, mira, la jornada son 10 horas. Bárbaro. Y en la columna inmediata me pregunta, bueno, ¿y cuánto me diste vos? Entonces, si yo pongo un minuto ahí, se me caería la cara de vergüenza para decir, che, no da para que me digas un minuto. Tenés que tomar justamente, como dice la legislación, un ciclo representativo. Que ahí también es otro gris que tira la norma, porque un ciclo representativo probablemente no sea lo mismo, lo que yo entiendo por ciclo representativo, para mí o para Alfredo, o para Romina o para Leandro, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos, para mí es un gris eso, de la norma tendría que ser muy clara, la legislación tendría que ser muy clara, es decir, medir la jornada completa o medir el 50% de la jornada, punto. Sobre todo porque es muy divergente después cuando uno tiene que cotizar, porque vos, si actúas a conciencia, vas a ir a medir 2, 3 horas, bueno, y eso se vuelca en una cotización. Después viene uno atrás tuyo y te cobra cotiza 2 mangos porque mide 1 minuto en cada puesto y ya está, fue. Sí, bueno, justamente Alfredo dice, ¿cuál es el tiempo recomendado? A ver, esto debería estar claro en la legislación, que yo no sé si en tu país, Alfredo, está claro y te dice cuál es el tiempo de medición. Pero acá, justamente la confección del protocolo te dice un ciclo representativo. Entonces, un ciclo representativo es muy ambiguo por ahí, porque depende de la actividad. Sí, yo entiendo que si es un puesto fijo, insisto, esta persona, un maquinista que está en una cabina de un equipo de perforación y tiene un nivel de fondo en su cabina de 75 decibeles todo el tiempo, no cambia en absoluto. Si vos medís 10 minutos, el LEC te va a dar 75. Seguís midiendo 1 hora, te va a seguir dando 75. Medís 4 horas, te va a marcar 75 todo el tiempo, porque es un ruido continuo. Pero en el 90% de los otros puestos de trabajo, donde es dinámica la actividad, la gente va a buscar algo, se mueve, aprieta un botón, suena algo, baja, bueno, es más dinámico todo. Ahí tendrías que tener una ventana, como dice nuestra legislación, un ciclo representativo, que ahí veremos de qué se trata un ciclo representativo. Como hablamos clases anteriores, yo entiendo que ese ciclo representativo es una ventana lo más grande que se pueda. ¿Sí? Que tome los momentos de alto nivel y los momentos de bajo nivel también, porque todo computa o integra para un nivel final. Por eso, si uno se quiere quedar tranquilo con esto, en realidad la ventana que tiene que ser grande. Sí, Alfredo. No sé si Sí, te quería comentar. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá sí hay
un decreto supremo que Sí, nos habla de un 70% de la jornada. bien, eso es lo que nos falta a nosotros, ¿ves? Pero para un sector nada más, no es para todos. Eso es para el sector minería, por ejemplo. Bien, bueno, Y creo que sí ayuda bastante, ¿no? sí, Pero muchísimo. para los otros sectores no. La pregunta que te decía es si es que yo quiero hacer un mapa de ruido, porque me gustó esa idea del mapa de ruido Sí. utilizando el sonómetro. Ujú. El tiempo que tendría que ubicar el sonómetro con su respectiva Sí, metodología, eso más o menos, ¿cuánto podría ser? bueno, depende. Si es solamente un mapa de ruido como para acompañar estas mediciones de ruido laboral, lo cual no estaría normado, no tenés que cumplir con una norma, vos lo que haces es tomar la medición, porque lo que son fuentes continuas en el tiempo, por ejemplo, te parás al lado de un generador y te marca 100 o 98 y se sostiene, podés medir 1 minuto o 2 minutos que no va a cambiar la medición. Pero aquellos sectores donde son dinámicos, porque pasa un autoelevador, después pasa un camión, después pasa gente caminando, después no pasa nadie. Bueno, ahí tendrías que hacer mediciones más largas, nuevamente, que sean representativas para tomar el nivel de ese sector. Eh, Todo lo que sea dinámico, mediciones largas, por lo menos que involucren varios ciclos, ¿viste? Me refiero de mucho nivel y de bajo nivel, que haya mucha actividad y poca actividad también, para que el equipo vaya integrando y te entregue esta media. Eh, Ahora bien, este mapa de ruido por ahí, bueno, después lo podés trazar con colores, etcétera. Por ahí la forma más piola es desde una vista de Google, generás un archivo camiseta y cargas los puntos de medición, si es una planta grande, ¿no? Que te solape y que te muestre los niveles obtenidos, y a partir de ahí saber dónde tenés que intervenir. ¿Mm? Insisto, si esto fuera un mapa de ruido para un estudio de impacto, sí, acá en Argentina usamos la norma IRA en la 4113, que tiene todo un procedimiento de medición, es bastante más complejo, y a partir de ahí trazás un sonograma. Pero esto, como son sectores, viste, es medio... Romina dice, para un mismo puesto, diferente trabajador, ¿debo hacer diferentes mediciones? Pregunto porque el ejemplo enviado dice operador bomba y tres diferentes operadores, sí. Sí, supongo que Romina te referís al trabajador representativo. De hecho, ven que dice puesto tipo y después te habla de puesto representativo. Sí, esto tiene que ver con que si hay 3 personas que realizan la misma tarea, basta con que vos tomes a una de ellas y midas para uno de ellos. Y tomás como referencia el nivel de exposición de este trabajador para los otros 3 que hacen la misma actividad. Por ejemplo, una línea de empaque, tomás uno, dos, no vas a tomar a 15 personas que están ahí. Entonces buscás, de hecho, como los recursos son limitados y por ahí vos tenés 2 dosímetros, 3 o 4, 5 o 1, lo que haces es si buscás, arrancás siempre desde la peor situación. ¿Cuál es el sector más ruidoso? Mira, no sé, las turbinas ¿cómo se llama? Ah, de empaque, bueno, las turbinas de frío o algo, túnel de frío. Bueno, hay mucho ruido, pero hay alguien ahí, sí, hay una persona que pasa, viene, bueno, arranquemos de ahí. ¿Cuántos son? 3, bueno, agarro de ellos a uno. Después tomo otro de otro sector. Generalmente, con 3 o 4, en la mayoría de las empresas, con 3 o 4 dosimetrías podés resolver muy bien. Porque tomás los sectores más comprometidos y tomás un representativo de cada uno de esos sectores. Te lo digo haciendo estudios de ruido, ya sea en galpones de empaque, petróleo, metalúrgica, siempre encontrás con que 3, 4 está bien. Salvo que me ha pasado más de una vez que por ahí a todo lo que sería empresas forestales, es decir, de aserraderos, em, que por ahí me han pedido que me den todos los puestos. Como todos es como una colonia de hormigas, cada uno es un eslabón de la cadena y todos hacen cosas distintas en la línea de producción. Me piden por ahí hacer a todos, a pesar de que todos están uno al lado del otro y casi todos, si bien hay máquinas distintas, una sierra sin fin, vertical, horizontal y qué sé yo, cambian, pero el ruido es más o menos lo mismo en todo el lugar. Pero bueno, ahí pasemos a cada uno de los trabajadores que están en la línea de proceso. Eh, pero bueno, eso tiene que ver con los recursos que tiene uno. Em, Insisto, siempre esto funciona así, más vale poco bueno antes que mucho malo, porque haces muchas mediciones que no son representativas de nada, después
si en algún momento te lo observan o salta una hipoacusia o algo y te preguntan, che, pero ¿cómo es esto? Si vos mediste, y cuando vos tenés que justificar eso explicando con una medición que hiciste de 1 minuto, que no es representativa de nada, y que encima la hiciste con sonómetro y cuando deberías haberla hecho con dosímetro porque el trabajador se movía de un sector a otro, tenés que explicar lo inexplicable, básicamente. Desde ese lugar, insisto, el dosímetro siempre va primero. No sé, Alfredo, si levantaste la mano recién o te quedó levantada de hace un ratito. Ah, perdón, sí, es un Ah, momento. Ahorita lo bajo, ahorita lo bajo. gracias. Bien. Luego la columna que le sigue me pregunta las características del ruido, si es continuo, intermitente o impulsivo. Bueno, la verdad que esa columna tampoco cambia nada. Yo puedo poner lo que quiera y da lo mismo porque los valores van a estar volcados en las columnas siguientes. Pero bueno, no obstante, si yo digo que el ruido es intermitente, evidentemente tengo que hacer una medición larga. ¿Sí? Supongamos que es una persona que está en un sector donde se encienden unas máquinas, después se apaga, después se prende otra turbina, después arranca. Evidentemente tengo que hacer una medición larga que abarque todo esto. Es decir, esta columna podría tener mucha importancia, o podría ser muy relevante dentro de toda esta información, porque podría determinar si yo estoy haciendo las cosas bien o no. Pero realmente, por experiencia, no le dan ni bola. Por otro lado, si yo digo que tiene características impulsivas, claramente tengo que medir el LC-PIC, la respuesta pico, ¿no es cierto? Que es justamente la columna que viene a continuación. Me pregunta, ¿cómo te fue con la medición en respuesta pico? El LC-PIC, ¿excede o no excede los 140? Yo en esta columna debería completar si excede o no excede. ¿Sí o no? ¿Se observa o no se observa? Punto. Después, si se observa, bueno, vean el reporte, que en el reporte está el detalle y te va a decir en qué momento sucedió y punto. Es decir, hasta ahora es mera formalidad. Yo presenté nombre, apellido del trabajador, dije dónde está, cuánto dura su jornada, cuánto medí yo y las características del ruido, lo que a mí me parece, no cambia mucho la medición, y acá es donde empiezo a volcar valores obtenidos, o sea, datos obtenidos del equipo. El LSPIC, ¿me dio más de 140? Sí, bueno, pongo sí. ¿Me dio menos? Sí, listo, pongo no excede. Y ahí ahora vienen las 3 columnas que va la información relevante, que me habla de, puedo completar el nivel obtenido, el nivel de exposición en decibeles, que sería en esta columna, obtuve, no sé, 80 decibeles, listo, lo pongo acá, o puedo completar la dosis en esta columna. Es lo mismo, recuerden, si esta persona trabaja 8 horas, yo medí 8 horas, y me dio 85 decibeles, yo puedo completar acá 85 decibeles, o puedo poner la dosis 100%, da lo mismo, o puedo poner las dos, da lo mismo. Hay una columna entre medio que abre las puertas a la confusión. Esta que dice suma de fracciones, que la estamos arrastrando del decreto anterior al 2003, que esa suma de fracciones a ver, que lo que pretende con esta suma de fracciones, o lo que se pretendía en el decreto, que ya tiene una buena cantidad de años, básicamente ese decreto se estableció cuando no había instrumentos integradores o cuando no era habitual encontrarse con un sonómetro integrador, menos que menos análisis de tercia octava y menos que menos un dosímetro integrador con análisis de tercia octava, era que medíamos por partes. Por ejemplo, mido un momento de ruido, después mido otro momento de ruido en su jornada, otro, y después sumo esas fracciones, las integro y genero un valor final. Lo cual es totalmente inadecuado, entendiendo que hoy en día los equipos son autónomos. Yo arranco una medición, termina la medición y de esa medición el equipo me genera un reporte, me vincula el número de serie del equipo, el LEC, todo lo que obtuve ahí. No tengo que tocar nada, es un documento. Todo lo que sea suma de fracciones o que tenga intervención de puño y letra, es decir, que yo me pongo a calcular y a completar a mano, no lo puedo documentar. ¿Sí? O sea, estoy tirando un valor que a mí se me ocurrió porque lo calculé de papel y es inexplicable. Esa columna a mí particularmente no debiera estar en el protocolo, no es necesario y solo abre las puertas a la confusión en sí. Yo desde acá les digo, esa columna no hay que completarla. Se completa la del LEC, si es que quiero presentar el LEC, que sería esta, nivel sonoro continuo equivalente en curva A, y se completa la dosis proyectada, si quiero completar la dosis, o si obtuve las dosis, o si mi equipo arroja la dosis, si es un dosímetro, por ejemplo. Y puedo poner las dos,
que es la información relevante. Y a partir de ahí, si yo tengo una dosis que supera el 100% o que es más de 85 decibeles, completaré en la última columna si cumple o no cumple. Se acabó. Me da 86, digo no cumple. Me dio 84,5, cumple. Eso es todo. Es bastante simple. Vuelco esa información que me da el instrumento y nada más. Y de ahí me voy a la tercera y última página que tampoco hice mucho. Conclusiones. Bueno, en base a las mediciones realizadas se observaron niveles inferiores a lo establecido por la legislación, bla, bla, bla. Si diera más, puedo recomendar un cambio en la protección auditiva, alguna medida de mitigación. Recuerden, como hablamos en la primera clase, si nosotros tenemos que intervenir, lo hacemos como manda la legislación y como manda el sentido común también. Intervenimos la fuente. Si yo no puedo disminuir el ruido de la fuente, trabajo en el medio. O sea, una pantalla, una cabina, algo que encierra la fuente de ruido. Si no puedo resolver ahí, tengo que trabajar sobre el trabajador. Tengo que intervenir al trabajador, ¿no es cierto? Y en ese caso, lo que tendría que hacer es una reducción al nivel de exposición, una reducción de la jornada o rotar a otros sectores y como última opción, la protección auditiva. Ustedes van a notar, si los que están en el tema, Romina, Rebolledo y Mercó, notarán que lo más habitual por ahí es que se le asigna protección auditiva y punto. Bueno, hacen todo lo contrario, o sea, van directamente al último eslabón o al último punto donde deberíamos intervenir, porque suele ser lo más rápido o incluso a veces lo más accesible. No obstante, nosotros tenemos que verificar si esos protectores son adecuados o no, bueno, hacernos recomendaciones. Y ahí termina el protocolo. ¿Notan que falta algo acá? O sea, ¿cómo encuentran el protocolo? Díganme ustedes. No sé. Le falta la protección auditiva. Sí, ¿no? Falta un tema clave. Nunca me preguntó qué protector están usando, nunca me preguntó el cálculo de la protección auditiva, a ver si está bien o no. Nunca me preguntó el nivel efectivo, o sea, cuál es el nivel que recibe el trabajador con el protector puesto. Nunca me dijo que presente los reportes del equipo, de los instrumentos de medición. Le falta. Está bien, esto salió en un momento donde sacaron protocolos para todos y entiendo que justamente todo esto nosotros lo tenemos que complementar, es decir, es vital para el ruido laboral hablar del protector mínimo, por lo menos. ¿Se observaron protectores auditivos? Bueno, y bajar las características del protector, el NRR, la atenuación por banda octava, algo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente, en mi caso, trabajamos hacemos un informe que tiene un cuerpo, donde bajamos los encabezados de las mediciones, juntamos los reportes, presentamos a los protectores, calculamos la protección auditiva, etcétera, y el protocolo lo usamos como un anexo. Ponemos el anexo, lo completamos y ya está. ¿Sí? Cosa que todo lo que falta en este protocolo se vea en el cuerpo del informe. O también pueden anexarle al protocolo una hoja más de cálculo de protección, ¿sí? Por ejemplo, que de hecho les voy a agregar una pestaña, una hoja más, cuando hagamos el trabajo práctico 1, para que ustedes puedan volcar la información de la protección auditiva. Pero es verdad, como dice Romina, falta espacio para un montón de información. Es acá donde vamos a entrar directo a protectores, a ver cómo calcularlos. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Les voy a dejar un aire como para que puedan preguntar. Nada. Me quedó la duda sobre cuál es el cálculo de protección. De hecho, sí, no lo vimos. Ahí vamos. Bien. Bien, Yo tengo por ahí sí. una pregunta, digamos, en dos situaciones diferentes. Sí, Romina. Una persona, por ejemplo, que no trabaja en una central térmica, pero que hace recorrido alrededor. Sí. Cada 1 hora, cada 2 horas. Sí. En ese caso, directamente aplicás el dosímetro para la persona. Sí, exacto. Esa planta tiene distintos, digamos, momentos. ¿Es representativo si se hace 3 horas de medición en el trabajador? ¿Tiene una jornada de 8 horas? Sí, podría ser representativo. De hecho, lo vas a ver
en la medición, bueno, sería bueno saberlo antes, ¿no? Para no tener que repetir la medición, pero vas a ver la evolución del ruido que te va a mostrar el equipo una vez que adquirís esa medición. Vas a ver la vuelta cuando pasa por los sectores ruidosos, cuando vuelve a su espacio. No sé, yo me imagino, no sé cómo será el puesto, pero capaz que es no sé, alguien de seguridad, por ejemplo, que da la vuelta Sí, al perímetro. Entonces, vas a ver, la pregunta sería, ¿cuántas veces en tu jornada de 8 horas recorres el perímetro? Y no, yo más o menos 4, 5, perfecto, listo. Entonces vos lo dejás 1 o 2 horas, más o menos lo calculás, si recorre cada 5, hace 5 recorridos en 8 horas, cada 1 hora y media más o menos tiene que salir. Así que yo creo que con 3 horas sería suficiente. Y vas a ver con la evolución del ruido cuando adquiera la medición. Vas a ver que sale a dar la vuelta y después vuelve a su espacio de control, no sé, en la zona tranquila. Y después vuelve a hacer otra vuelta y vuelve a su espacio de control. Sería suficiente 3 horas porque justamente más o menos con 2 recorridos y dos vueltas a su espacio de control es suficiente. Ujú. bien. Y después, otra situación completamente diferente de esto, como vos decías, Ujú. de esto de la percepción del ruido. Para una persona que está 12 horas haciendo monitoreo en una sala en donde hay un servidor, por ejemplo, Sí. que está ese ruido permanente. Yo el Mm. otro día estuve ahí, me di con la aplicación Ujú. y aparecía el pic de 71 y tenía Sí. constante algo de 56, 57. Ujú. Bien. En ese caso, ¿se podría trabajar sobre esa fuente que sería el servidor? Sí. Sí, pero bueno, digamos, en cuanto a la legislación está por debajo de los niveles de ruido establecidos, Sí, no aplica ni protección auditiva ni intervención, nada. Eso ya tiene que ver lo que hablamos al principio, que justamente también decía Alfredo, es con el tema del confort sonoro. Y en ese caso, cuando vos vas a intervenir para mejorar lo que sería confort sonoro en ese espacio de trabajo, sí, vas directo al servidor, se arma una cabina y se insonoriza y se acabó el problema. Ujú. Se logra bajar bastante. genial. No sé si Alfredo o alguien iba a comentar justo cuando Romina consultó, ¿no? Sí, lo que pasa es que me interesó el dato de los 140 LCP, Sí, el LCP. CPIC. Ujú. Eso de ahí, si bien es cierto, acá no es algo que lo relacionan, no está Sí. identificado. Definitivamente, ¿cómo lo podría? Es como decir el valor techo, que yo no puedo pasar porque va a generar un daño, sí o sí va a generar un daño. Eso Sí, podría ser la sí, explicación y el sustento. sí, pero tened presente que recordemos la configuración del equipo. L es level, instantáneo, ¿sí? O sea que eso puede haber ocurrido en una fracción de milisegundos, o sea, 100 milisegundos, pum, y va a quedar retenido, te lo va a guardar. Segundo, que esa medición está tomado en curva C, que contempla grave, medio, todo básicamente, así que no se le escapa nada. Y tercero, está tomado en una respuesta que es la respuesta pico, que es del orden de microsegundos, o sea, tiene una velocidad tan rápida el equipo que tiene la capacidad de ir a engancharlo y guardarlo. Cosa que el oído no tiene esa velocidad tan rápida, si el oído es más lento por ahí en algún aspecto, ¿no? Pero sí, básicamente con esto es un techo que vos sabés que es muy raro superarlo. En la única situación que vas a notar que se supera es cuando ocurre algo muy esporádico, algo que no es habitual, por ahí cuando, no sé, se cae una herramienta o un caño tubing pega contra otro caño y marcó, lo retuvo y quedó ahí, pero después no pasó más nada. Generalmente nosotros descubrimos estos LCP en esas situaciones, que son cuestiones que no son habituales. Entonces lo que tenemos que hacer es repetir la medición o justificar de por qué aparece ese LCP. Ahora bien, si entras a una industria donde, no sé, están compactando o algo y hay una máquina que genera un altísimo nivel de presión sonora, porque 140 es altísimo, está bien que estamos hablando en curva C y respuesta pico, e instantáneo, eh, y vos ves que, pum, marca uno, marcó otro, bueno, sí, ahí hay un tema. Evidentemente ahí un trabajador no puede estar bajo ningún concepto, pero es muy raro, te diré. Yo jamás, eh, por ejemplo, en 20 años jamás encontré un sector
que supere permanentemente los 140 porque hay una compactadora o hay algo. Sí lo hemos obtenido con cosas eventuales, una caída de una herramienta en altura, un golpe de un caño contra otro, algo que fue algo eventual, quedó marcado y vos sabés que fue porque te lo marca el equipo. Fue a las 11:35 de la mañana, 40 segundos. Entonces va y preguntás al jefe de equipo o a quien sea, che, ¿qué pasó acá a las 11? No, estaban moviendo unos caños y listo, bárbaro. Pero es muy raro. Sí, sirve por ahí, qué sé yo. Por lo menos te quedas tranquilo de que no hay, ¿qué pasa? Que no hay niveles que superen ese límite, porque el equipo en curva A jamás te lo va a mostrar a eso. ¿Sí? El equipo en curva A va en respuesta lenta que tarda un segundo, o sea que todo eso que está pasando no lo está viendo porque se mueve lentamente. Segundo, está en curva A, así que todos los graves no los está mirando, y en la curva C sí. Y tercero, que el LEC en curva A es curva A lento, respuesta lenta e integrado, o sea que algo que pasó se va a sumar con el resto y se va a diluir con el resto de los niveles, ¿me explico? Entonces eso te ayuda a tener como una vista o como un ojo rápido para ver qué es lo que está pasando, el medir en LSPIC. Pero igual yo tengo claro que en pocos países se pide eso porque de hecho hasta los sonómetros más sencillos o de la línea TES, por ejemplo, no te miden en forma simultánea el LSPIC, te miden el LEC en curva A y punto. Te retienen un máximo por ahí, pero no el LSPIC. Eso es porque no lo piden en casi ningún lugar. Bien, vamos a protección auditiva. Nosotros, dentro de lo que es la protección auditiva, un momento, por favor. Sí, ahí volví. Bien. Les decía, en cuanto a protectores auditivos, nosotros vamos a encontrar en la industria, en el mercado, perdón, dos tipos de protectores, ¿no es cierto? El protector de copa, que es el que se ve a la derecha, y el protector endaural, que es el que tenemos a la izquierda, o tipo tapón. Ahí vamos a ver cómo se especifica la capacidad de atenuación de cada uno de estos, ¿sí? Primero, la familia completa de todo esto. La familia completa de estos protectores sería la siguiente. Todo lo que ven acá, ven que abro todos. Bueno, abrí demasiado, ahí está. Todo lo que serían tipo tapones o endourales, como llamamos, que esta es la familia completa, que tenemos los premoldeados, los moldeables por el usuario, que son como de una espuma, que se insertan en el canal auditivo y después se expanden y generan oclusión. Trabajan por oclusión, básicamente. Y aquellos que son personalizados, que son pocos solo para industrias específicas, donde se toma la impronta, la huella del canal auditivo, y te elaboran un protector que entra en el canal auditivo con la forma de tu canal y genera una oclusión un poco más completa. Y por otro lado tenemos todo lo que es de copa. Estos protectores de copa, o tipo cobertores, se separan en tres. ¿Sí? Con esto les quiero decir, ojo con esto, porque ustedes pueden sacar la ficha técnica de un protector, un Optime, un Peltor 1, por ejemplo, de 3M, y ese Peltor viene en tres versiones. Viene en vincha, viene para acoplar a casco o viene de nuca. Y las características técnicas del mismo protector, según su versión, son distintas. Entonces, ojo cuando tomen la ficha técnica de un protector para poder calcularlo, fíjense que sea el de copa o el de copa para casco o vincha o nuca, según lo que estén calculando, ¿no es cierto? Bueno, esta familia nos va a brindar cierta información para poder calcular la atenuación o lo que se llama nivel efectivo. Recordemos que lo que llamamos nivel efectivo total es lo que recibe el trabajador, pero cuando tiene el protector puesto. Cuando se saca el protector es lo que se llama nivel de exposición. Entonces, hay una norma, o sea, norma de aplicación para estos protectores, que tienen que ver con los requisitos de seguridad de ensayo, por los que tienen que pasar estos protectores. En Argentina van a ver las normas IRAM, ¿sí? La 4126
1, parte 2 y parte 3. Que básicamente las partes tienen que ver con que la parte 1 especifica los requisitos de seguridad y ensayos para los que son protectores de copa. La parte 2 para aquellos que son tipo tapones, ¿sí? Tipo el endobral. Y la parte 3 son los de copa, pero los que se acoplan a casco. Entonces ustedes van a ver que los protectores por ahí vienen rotulados como IRAM 41261 o 41262 o 3, de acuerdo a si son endobrales de copa o de copa para acoplar a casco. Y esto es el equivalente a la 352, que especifica exactamente lo mismo, que es la norma española, ¿no es cierto? Van a ver que esta norma habla justamente, la 352 parte 1, que son las orejeras, que sería lo de copa, la parte 2, que serían los tapones, y la parte 3, que son las orejeras acoplada a casco. En resumen, estos protectores auditivos que ustedes van a tener que evaluar, los van a encontrar vinculados a estas normas. Puede decir IRAM 4126 parte 1 o 352 parte 1 si se trata de un protector de copa, tipo vincha o nuca, ojo. Y si es tipo para acoplar a casco va a decir parte 3. Mínimamente el protector debiera decir o dar cumplimiento con esta norma. Por otro lado, tenemos la 4060, equivalente a suizo, que especifican, digamos, la parte técnica para llevar a cabo los ensayos. O sea, cómo o cuánto atenúan o cómo podemos medir lo que atenúan estos protectores de copa, estos protectores auditivos en sí. Y desde acá, de esta norma, vamos a lograr obtener esta información que para el cálculo, que es el APB, el valor HML y el valor SNR. Estos tres datos el fabricante me los tiene que dar. Los tres, no uno o el otro. Los tres datos me tiene que dar. Es la capacidad de atenuación que tiene el protector, pero es expresada de tres formas distintas. En el modo APB, valores HML o valor SNR. Los tres debieran estar indicados. Les digo esto porque por ahí van a encontrar protectores en el mercado, acá en Argentina, que no dicen nada, solamente dice el SNR. O peor aún, te vas a encontrar protectores que no dicen nada de nada, ni siquiera el blister, y buscas en internet y te cuesta encontrar o no encontrás la capacidad de atenuación o si cumplen o no cumplen con la norma IRAM. Bueno, en general, las marcas más reconocidas acá en Argentina, Libus, 3M o MSA, tienen la ficha técnica completa. Vos si no lo tenés ahí cuando vas al espacio de trabajo, lo buscás en internet y lo encontrás. Pero hay otros protectores que no. A mí me ha tocado con protectores, no sé, UQ, no me viene a la mente otro, pero... Sí, claro, por ahí en algunos casos se indica solo el NRR, que ahora vamos a hablar de uno y el otro. En principio vamos a tomar como el NRR igual que el SNR. Como que es lo mismo en principio. Bien, ¿cómo funcionan estas capacidades de atenuación del protector? Bueno, ¿o qué representan? Estos diferentes datos de atenuación tienen que ver con lo siguiente. Tenemos tres modos en los cuales el fabricante nos va a dar la capacidad de atenuación y tres modos con los que nosotros podemos calcular el nivel efectivo con ese protector. El banda octava, el modo HML que lo usamos poco y nada, y el modo de clasificación numérica única que es el SNR. Estos modos representan lo siguiente. Acá estaría toda la esencia de esto. Lo que vemos acá, de hecho lo voy a marcar, el modo más completo que de preferencia deberíamos utilizar sería este, el banda octava, que viene indicado como el... perdón, que yo hace un ratito se lo mostré como el APB, perdón, como el APB, que es lo mismo, es el modo banda octava, ¿no es cierto? Cuando me indican la capacidad de atenuación por banda octava, lo que hace el fabricante me dice, bueno, mira, este protector te va a atenuar. Me voy a quedar con la atenuación media, que es este valor, que dice MF, ¿sí? Te va a atenuar, para una frecuencia de 63 Hz, te va a atenuar 14,1 dB. Ajá.
Quiere decir que si yo tengo 20 decibeles, me pongo el protector, para esa frecuencia voy a tener 20 menos 14, 6, o 5,9 porque es 14,1, ¿sí? Eso es lo que va a percibir el trabajador, por ejemplo. Bueno, me dice para una frecuencia de 125 Hz, atenúa 11,6 decibeles, para 250 Hz, 18,7, para 500, 27, y así sucesivamente. O sea, me da el detalle de la capacidad de atenuación del protector para distintas frecuencias. Y como es de esperar, esto por la ley de frecuencia o ley de masa, la capacidad de atenuación del elemento mejora muchísimo a medida que la frecuencia es más aguda. Volvemos otra vez a algún ejemplo que les di en alguna clase anterior. Cuando la frecuencia es más aguda, como 8000 Hz, tiene una longitud de onda pequeña, y cualquier elemento es un obstáculo para esta longitud de onda, para esta frecuencia. Cuando ustedes están afuera, por ejemplo, de un boliche, un lugar donde hay música o algo, lo que escuchan es solamente el grave, así que logra salir o trascender fuera de ese local. Bueno, lo mismo sucede con un protector. La capacidad de atenuación del protector para las frecuencias graves siempre deja bastante que desear, es menor, y a medida que la frecuencia es más aguda, atenúa mucho más. O sea que las frecuencias agudas no son un problema para nosotros, sino que el problema está por acá abajo, en las frecuencias graves. Esta capacidad de atenuación presentada por el fabricante es la más completa y de hecho es la que yo de preferencia voy a utilizar. Otra forma de presentar la capacidad de atenuación es a través del modo o del método SNR, que justamente es un único número que representa la atenuación global. Podríamos pensarlo como que es un promedio de todo esto que está acá. Me dice, bueno, mirá, para 63 tenemos 14,1, pero vos fíjate que para 8000, 35,8, ¿cómo es el tema? Bueno, hagamos como una media de todo esto y digamos que globalmente, en forma general, en términos generales, este protector atenúa 27 decibeles. Como verán, la diferencia que hay entre una opción y la otra es que yo, acá en esta atenuación de 27 decibeles, no puedo saber si el protector está atenuando bien o cuánto atenúa para 125 Hz o para 1000, sino que tengo un único valor que representa esta atenuación global. Entonces yo no sé si está funcionando bien para los graves, para los medios, para los agudos o para alguna frecuencia en particular, sino que tengo un dato global. No sé si me explico o me entienden. ¿Quedó claro? Alfredo, Romina, Leandro. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, sí. Sería como, sí, como un ecualizador. Claro, sí, exactamente. Sí. Y por otro lado tenemos una tercera forma de presentar esta información que la verdad que no tiene ningún sentido, que es la AMB o alto medio bajo, HML, que me dice, es como el SNR pero por partes. Es decir, me dice, mira, para frecuencias altas o agudas, que serían, atenúa 32 decibeles. Bueno, lo que está haciendo, me está sacando una media de todo esto que está por acá, más o menos. Me dice, para frecuencias medias 25, bueno, mis frecuencias medias creo que toma de acá de 500 por acá, más o menos, por ahí. Y para frecuencias graves me hace un promedio de esto. Bueno, ¿por qué no me sirve este método? Por la sencilla razón que si yo hago una medición con un sonómetro integrador simple, ¿sí? O un dosímetro simple que no tenga análisis de tercio octava, el único dato que me va a dar el equipo es la dosis en porcentaje o el LEC en decibeles. Ajá, me da el LEC en decibeles, por ejemplo, me dice, bueno, mira, el nivel de la fuente o el nivel de exposición del trabajador es de, no sé, 87 decibeles a para la jornada laboral de 8 horas. Ah, perfecto, listo. Entonces yo al tener un único valor, lo único que voy a poder hacer es utilizar este dato que está ahí, el SNR, que es una atenuación global. Esto es un nivel que involucra la suma de toda la energía de todas las frecuencias, y esto es un valor que involucra la atenuación de todas las frecuencias, ¿sí? Entonces directamente cuando tengo un único valor que me va a entregar un sonómetro integrador simple o un dosímetro simple, voy a tener que usar este método, el SNR. Pero ahora yo me voy un poquito más allá y me pongo un poco más coqueto y me compré un sonómetro integrador que tiene análisis de tercio octava. Y enseguida les voy a comentar bien qué es esto.
el equipo me va a mostrar este valor que estoy viendo acá, y además me va a decir, mira, este valor está formado por esta frecuencia que tiene tal nivel, esta otra que tiene otro nivel, esto, esto y esto y esto. Entonces voy a tener el detalle de lo que aporta la fuente de ruido para cada una de estas frecuencias. Y ahí sí voy a poder utilizar este método, donde tengo el detalle de atenuación por banda de octavas. En resumen, este método, el HML o alto medio bajo, no es ni una cosa ni la otra. O sea, si yo tengo la fineza, porque tengo un equipo integrador con banda octava, voy a usar el método banda octava, que es el más fino y de hecho el mejor. Y si no tengo un equipo que tenga análisis tercio octava, voy a tener que usar el método SNR y punto. Entonces este método HML es como que queda en el medio, no es ni una cosa ni la otra, y es un despropósito usar este método cuando tengo análisis de tercio octava, y es imposible usarlo cuando tengo un equipo que no tenga análisis de tercio octava. Les voy a mostrar, para que se hagan una idea de qué estamos hablando con el tema del análisis de tercio octava. Voy a abrir, por ejemplo, con el CESBA, una medición de análisis en tercio octava, por ejemplo. Este equipo es un sonómetro integrador, como ustedes vieron, filtraron el LEC en curva A, curva C, perfecto, pero resulta que este equipo tiene análisis de tercio octava. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de medir el nivel de la fuente y decirme cuáles son las frecuencias que forman parte del ruido de la fuente. Miren. ¿Están viendo la medición del sonómetro, no es cierto? ¿El reporte? Sí, supongo que sí. Sí se ve. Bien. Fíjense, yo me muevo en el tiempo acá abajo. Voy a ir, qué sé yo, a medida que me muevo en el tiempo. Está medio lento y medio con ganas de colgarse. Ahí está. Bueno. Me paré en un momento la medición. Lo que vemos acá es lo siguiente. Esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto y lo mismo que esto. Básicamente esto es el tiempo, lo que duró la medición. Lo que veo acá es la representación gráfica de esta tabla. Entonces me dice, mirá, vos estás parado acá. Esperen que voy a tildar acá, curva. Y me dice lo siguiente. Me dice, bueno, mirá, para tu medición el nivel obtenido, ¿sí?, en decibeles es 97,2. Este es el nivel de tu fuente, 97,2. Y ese 97,2 es justamente el producto de la suma de toda esta energía que está acá. Es decir, para 20 Hz, o la fuente de ruido está generando una frecuencia de 20 Hz cuyo nivel es de 10,4 decibeles. Ahí está representado. Para una frecuencia de, no sé, de 125 Hz, el nivel de la fuente es de 62,7, que acá está representado con esta barrita. ¿Qué sé yo? Para 800 Hz, 92,5. Vengo acá, 800 Hz, 92,5. Ahí está la barrita. Bueno, si yo sumara todo esto, 10,4 más 36,8 más 32,8 más 44,7 más 46, sumo todo esto, sumo, el resultado que voy a obtener es este que está ahí, 97,2. Recuerden que sumamos como se suman los decibeles. 10 por el logaritmo de 10 elevado a 10,4 dividido 10 más 10 elevado a 36,8 dividido 10 más 10 elevado a 32,8 dividido 10 más, y así sucesivamente. Y si no, usan la calculadora CESBA que les copié el otro día para verificar esto, así me creen. Los voy a poner, se los voy a volver a dejar. Bueno. Es esta que está acá y se las vuelvo a copiar y ahí pueden, para minimizar el tema de los cálculos, ¿no es cierto? Entonces, esta posibilidad o esta descomposición del ruido en su frecuencia solamente lo van a hacer aquellos equipos que tengan la capacidad de analizar en bandas o en tercios de octava. Obviamente que un equipo que tenga banda tercio octava es más caro que un sonómetro que no las tenga. Por eso, para nosotros, si queremos ir
al centro de la cuestión y tener un equipo que ataje todos los frentes, tendríamos que tener un sonómetro o dosímetro, que mida el LEC en curva A, que mida el LC peak en forma simultánea, ¿sí? Y que además tenga análisis de banda octava. Bien, si ustedes filtran ahora esto, van a encontrar, si quieren buscar en Mercado Libre, por ahí, se van a quedar, de todo lo que estaban viendo, se van a quedar con poquitos equipos que valen bastante. Eso me lo da un equipo que tenga análisis de tercio octava. Y esto es muy simple, entonces. Si yo tengo esta posibilidad, si el equipo me muestra cómo son las frecuencias o qué nivel tienen las distintas frecuencias que componen el espectro audible, recuerden que el oído responde a frecuencias de 20 Hz hasta 20.000, o sea, 20 kHz. En este caso yo tengo filtrada esta medición en curva A, como dice nuestra legislación. Fíjense qué pasa si yo pongo curva C. Lo voy a cambiar, Fíjense con las barritas de ahí. Voy a poner curva C y van a ver que me va a mostrar toda la energía que había en curva C. Ahí está, ¿ven? Aparece todo este contenido energético de graves. De hecho, el nivel final es 100. Me voy a parar a donde estaba antes. Es 100,1, 100,5 en este caso, porque está contemplando esta energía que cuando yo filtro en curva A no la mira, no le da bola. Bueno, perfecto. ¿Qué mejor entonces que tener para medir un dosímetro, que es de uso personal? Así me pego al trabajador y estoy con él en su jornada, tomo una buena ventana, 3, 4 horas, perfecto, y que ese dosímetro me pueda entregar el LEC en curva A, y que me pueda entregar el LC-PIC, y que me pueda entregar un análisis de banda octava. No existe nada mejor que eso. Eso sería todo lo que yo podría obtener en una medición, y lo que técnicamente, si los recursos me lo permiten, debiera hacer. O sea que salir a medir ruido en el ámbito laboral requiere una inversión en sí, si quiero hacer las cosas bien. Vuelvo entonces al Power. Estos serían los métodos que estamos describiendo. Alto, medio, bajo es el promedio de la energía, de la atenuación, perdón, del protector para este grupo de frecuencias, el grupo de medios y el grupo de frecuencias altas. ¿Sí? Es más preciso que el método SNR, pero menos preciso que el banda octava. El método SNR lo que hace, toma la atenuación de protector para cada una de estas bandas, para cada una de estas frecuencias en sí, me lo suma, es muy global, es menos preciso, claramente menos preciso, pero bueno, algo es algo. Creo que es el dato más simple de encontrar en un protector más básico, el método de la atenuación SNR, expresada en SNR. Y vamos a empezar a calcular, a ver qué pasa. En principio van a encontrar que esta información aparece como NRR o SNR. NRR justamente habla de la tasa de reducción de ruido y el SNR como el índice de reducción único. Son más o menos lo mismo, lo que pasa es que uno está probado con un ruido rosa, básicamente, y el otro con un ruido industrial. Vamos a tomarlo en principio como una sola, como si fueran lo mismo, y veamos cómo funciona. Esto es más que simple. Lo que tengo que hacer es, yo tomo el nivel de ruido de la fuente, acá lo representé con un sonómetro, un tipo que está tomando con un sonómetro ahí, bueno, de preferencia un dosímetro. Si yo mido la fuente y me da 100 decibeles en curva C, lo único que hago es restarle la atenuación del protector que me indica el fabricante. O sea, 100 menos 20, 80. 80 decibeles es lo que vamos a llamar nivel de exposición. Es lo que recibe el trabajador con el protector colocado, con el protector auditivo insertado en el canal auditivo. Pero si prestamos atención, en este procedimiento estamos utilizando el LEC en curva C. Y nosotros sabemos
que nuestra legislación nos pide el LEC en curva A. En el caso del solómetro CESBA no hay problema porque cambio el filtro, estoy filtrando el LEC en curva A, cambio y filtro el LEC en curva C y se acabó el problema. Pero bueno, hay muchos equipos que por ahí te entregan el LEC en curva A y ya está, tenés la medición en LEC en curva A y no podés cambiar la curva C. Entonces, para esta situación, lo que normalmente hacemos es muy simple. Si yo medí en curva A, por ejemplo, voy acá y medí la fuente, mido el puesto de trabajo, la exposición por el trabajador, y me da 93 decibeles en curva A. ¿Cuánto creen ustedes que me hubiera dado esta medición si hubiera medido en curva C? Hace un momento, cuando iniciamos la clase, justamente se los había comentado. Perdón, Alfredo, ahí te respondo lo que está en el chat, que no lo había visto. Un ruido con características de componente industrial, es decir, que tiene un espectro no tan uniforme como un ruido rosa, que son todas las frecuencias de espectro audible, básicamente sonando en forma simultánea, sino que por ahí tiene más contenido en baja frecuencia, ¿sí? Bastante más contenido en baja frecuencia, que es lo propio de un ruido industrial. Hace un momento les había dicho, si yo estoy midiendo en curva A y me da 93 y esa medición yo la paso a curva C, ¿qué creen que me va a marcar el instrumento? ¿Un valor más alto, el mismo o más bajo? Más alto. Más alto, perfecto. Ahora, ¿cuánto más alto? Y bueno, más o menos por lo que les mostré en los reportes hace un ratito, esos son más o menos, siempre suelen ser 7 decibeles, salvo que sea un ruido muy, muy específico. Pero en términos generales, cuando vos cambiás a curva C, vas a tener por lo menos un incremento de 7 decibeles. Entonces, en este procedimiento lo que hacemos es, si yo medí en curva A, lo único que hacemos es corregirlo, le sumamos, o sea, antes de restarle los 20, lo que vamos a hacer es sumarle 7 al nivel obtenido en curva A. Es decir, este 7, esta suma de 7 al nivel en curva A, lo que pretende es arrimar este valor obtenido de la fuente al valor que hubiéramos obtenido si hubiéramos medido en curva C. Simplemente así. Entonces lo que hago es tomar el nivel de la fuente, le corrijo con 7 y le resto 20. Y nada más. Ajá. Eso sería. A veces, digamos, esto es muy simple y de lo simple que es, me aparecen inquietudes por ahí. Si alguno tiene una inquietud me la puede plantear. Después vamos a ver que yo puedo contemplar una reducción del 50% de SNR y algunas cuestiones más que me van a dar un grado de confianza, un factor de seguridad un poquitito más amplio. Pero en términos generales, yo medí en curva A, corrijo con 7, le sumo 7 decibeles y le resto la atenuación global o el SNR que me indica el fabricante del protector y ya tengo el nivel efectivo total, o sea, tengo el nivel de exposición por parte del trabajador. Sé que no está expuesto a 93, sino que va a estar expuesto a 80 decibeles. Eso por un lado utilizando el método SNR. En ese caso, yo podría armar una tablita en el informe de ruido, y en mi informe de ruido podría indicar, qué sé yo, por ejemplo, indico el puesto, podría poner el nombre y apellido, cuánto dura su jornada, cuánto es la dosis. Si yo tengo la dosis expresada en porcentaje, evidentemente voy a tener que pasarla a decibeles para poder hacer este procedimiento. ¿Sí? 51,76% es la dosis diaria. Bueno, eso equivale a un LEC de 80,37. ¿Y ahora qué hago? Le sumo 7 y le resto 25 y me va a dar 62,37. Este sería el nivel al que está expuesto el trabajador. Este es el nivel de exposición y este es lo que se llama nivel efectivo. ¿Mm? Sin el protector, con el protector. El mismo ejemplo acá abajo, lo mismo. El nivel al LEC le sumo 7 y le resto los 25 y me da el nivel efectivo total. Nada. Ahora bien, veamos o vamos con un procedimiento que es un poco más específico y de hecho el que usamos normalmente, que es este. Fíjense que lo que tengo acá es un endaural de la línea Quantum de la marca Lius, la línea Quantum Foam, y el fabricante me da esta información. Observen.
la norma, la 352 parte 2, que era justamente los protectores endourales, y me da esta tabla de atenuación. Me indica, por un lado, la atenuación en banda de octava. Perfecto. Por otro lado, me indica la atenuación en el método HML. Genial. Y por otro lado, el método SNR. Después vamos a empezar a prestar, a prestar atención, perdón, a este detalle que dice ahí 84, a este APB que dice alfa igual a 1, que eso tiene que ver con el grado de confianza conforme al uso de la norma IRAM. En principio, genial, el fabricante me dio toda la información. Ahora, yo voy a utilizar aquella que me permita mi equipo. Si mi equipo es un integrador, voy a usar el método banda octava. Si un integrador con banda octava, perdón, utilizaré el método justamente banda octava. Pero si mi equipo es un integrador solo, solamente voy a poder usar el método SNR. Entonces, les propongo un ejemplo, así ya los voy arrimando al trabajo práctico que les voy a pedir para mañana, que tiene que ver con esto. Fíjense, yo acá tengo una medición en análisis de tercio octava. Estoy en tal lugar, no sé, a 1,7 metros de altura, en generadores, no sé, es una medición puntual o algo. Bárbaro. El nivel es 87,5 que hay en ese sector. Pero, como yo hice una medición con banda octava, tengo el detalle de la energía que aporta cada una de las frecuencias que componen al ruido. Bárbaro. Yo acá tengo el detalle de un protector tipo copa, marca MSA, el EXC. Entonces, para cada una de estas frecuencias, yo lo que voy a hacer es traerme el nivel de la fuente. Por ejemplo, para 125 Hz, como ven acá, el nivel de la fuente es de 76,1. Entonces me traigo el nivel de la fuente 76,1. Estoy en curva A, ¿eh? Bárbaro. Después me traigo el nivel de la fuente para 250 Hz. Vengo acá, 250 Hz, 79,7. Perfecto, 79,7. Lo único que estoy haciendo es trasladar esta información a esta fila según la frecuencia. Esto es lo que está aportando la fuente. Y ahora lo que voy a trasladar en las otras celdas que están en azul es solamente la información del protector, la que me da el fabricante. Luego vamos a ver qué es esto de la atenuación media y desvío estándar, pero en definitiva, la atenuación del protector es este valor que está acá, el que dice APB. Me dice mi protector que para la frecuencia de 125 Hz atenúa 15,4. O sea, lo que voy a tener que hacer yo es 76,1 menos 15,4 es igual a 60,7. Lo mismo, para 250 Hz, el nivel de la fuente es de 79,7, mi protector atenúa 19,8, hago 79,7 menos 19,8 me da 59,9. Y así es lo que voy haciendo sucesivamente y voy obteniendo estos valores que serían los niveles que llegarían al canal auditivo con el protector puesto. Luego se suma toda esta energía, también como se suman los decibeles, y me da este valor, 63,59. O sea, que el protector, o sea, la exposición del trabajador sin protector es de 87,5. Se pone el protector y recibe 63,59. Es un método que es más específico porque estoy evaluando frecuencia por frecuencia, veo el comportamiento del protector y de la fuente de ruido. De preferencia es el método que vamos a utilizar, siempre y cuando contemos con un equipo de estas características. Frente a tanto silencio, creería que vamos bien. Sí, sí, está bien. Sí, profe, sí se entiende. Genial. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros en un protector? Vamos a buscar la atenuación justa y necesaria, ¿sí? Nosotros tenemos que bajar o lograr que el nivel efectivo caiga por debajo del límite establecido por la legislación, pero no que se vaya al fondo, ¿sí? O sea, una excesiva atenuación va a aislar al trabajador y tampoco va a poder escuchar las señales de alarma ni nada. O sea, tenemos que buscar el perfecto equilibrio, o sea, un protector que nos lleve por debajo del límite establecido para protegerlo de una hipoacusia. Tampoco tenemos que ser muy livianos y asignar un protector, por ejemplo, un endaural para alguien que va a estar en un
motogenerador, por ejemplo, donde sabemos que es escasa la atenuación. Entonces tenemos que buscar sencillamente el equilibrio. No poner un protector demasiado pesado, porque tengan presente que un protector que atenúa mucho, la atenuación se logra mediante la densidad superficial de los materiales que conforman al elemento, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, si yo voy a poner un protector que atenúa más, va a ser un protector más pesado, más incómodo. Entonces tampoco tengo que hacer exceso de atenuación justamente por eso, porque no va a escuchar nada y va a ser muy, muy molesto el protector. Entonces es buscar el equilibrio. Van a ver que de la misma marca normalmente, que yo, la línea 3M o Peltor, perdón, Libus, por ahí tenemos protectores que vienen como en tres atenuaciones globales, 3 SNR, el mismo protector que viene como en 3 SNR, que es una atenuación muy liviana, intermedia o alta. Pero bueno, con esto nos vamos acercando. De hecho, estos son los sellos que van a aparecer en los protectores y la normativa con la que tienen que cumplir. Entonces ahora justamente los quiero llevar al trabajo práctico. El primer trabajo práctico, vamos a usar un equipo que entrega todo. O sea, nuestro trabajo es chiquito. El equipo calcula todo. Por ejemplo, el primer trabajo que les voy a subir ahora, de hecho lo tienen en el, perdón, les voy a subir, lo tienen en el Drive, en la carpeta que bajaron. Igual se los voy a subir ahora acá a este chat, pero necesitan la carpeta que dice TP1. Bueno, este TP1 me da 4 mediciones para estos 4 trabajadores. Me da el nombre y el apellido y su actividad. Me da toda la información, ¿sí?, de la empresa, el número de quit, etcétera, la descripción, lo que dura su jornada, la actividad. Me indica cuáles son los protectores auditivos que están utilizando, que es el Libus L360, que lo sacamos, esto nos da el fabricante, lo sacamos de la web, que es el que se acopla a casco en este caso. ¿Y qué nos pide? Bueno, básicamente completar un protocolo para que tengamos claro cómo se completa este protocolo. Van a ver que en la segunda página de este trabajo práctico tienen como las instrucciones de qué vamos haciendo. Bueno, abrimos el software Criffer. Desde el software Criffer vamos a la pestaña Archivo, ahí buscamos nuestro archivito, que están por nombre, ¿sí? Y acá es donde tenemos que prestar atención, cargar lo que dura la carga horaria, que son 8 horas que están indicadas en el trabajo práctico, e ir a estas dos pestañas, que una es la del protector auricular y la otra es la de los resultados. Bueno, cualquier cosa, las instrucciones están ahí, acá tienen algunas referencias, indicaciones como para ir completando, por si no se complican, pero van a ver que es muy simple. Yo voy a abrir el archivo que tienen que completar. El archivo que tienen que completar es el que está en la carpeta y dice Protocolo 85, Cálculo de Paz. Les voy a mostrar la carpeta. Si ustedes están acá, en TP1, Trabajo Práctico de Integración de contenidos, cuando entren van a encontrar un archivito Excel que dice Protocolo 85. Bueno, eso es lo que vamos a tener que completar. Cálculo EPAS. Bueno, entonces yo les simplifiqué bastante como para que les quede a modo de ejemplo un protocolo medianamente resuelto, que sería lo siguiente. Van a encontrar lo mismo que en el protocolo. La página 1 van a tener que completar la formalidad que está indicada en el TP, en el trabajo práctico. Algunas cuestiones yo ya se las dejé resueltas, como indicando cuál es el instrumento que se usó con el número de serie, la calibración, etc. Podrían completar fecha y hora si quieren dejarlo completo. E incluso describo cuáles son las condiciones de operación o las condiciones de la actividad de ese día. Como para que lo tengan a modo de ejemplo nada más. Lo que me interesa es que completen la página 2, donde tienen las celdas que están con color, y esta información la van a tener que extraer justamente del dosímetro, del software del dosímetro. Por ejemplo, ¿qué hacen? Voy acá.
Voy a arrancar con el primero nada más, ¿sí? Pedro Gutiérrez, maquinista, perfecto. Entonces voy a ir al protocolo, voy a poner sector, nada de sector, sino que Pedro Gutiérrez. Puesto, maquinista. No hay motivo a la duda, él es Pedro Gutiérrez y es maquinista. Sabemos qué es lo que hace. Ahora, tiempo de exposición. Bueno, en el trabajo práctico me indica que todas las jornadas son de 8 horas, así que completo acá 8 horas. Tiempo de integración o tiempo de medición, nivel, dosis, cumple o no cumple. Bueno, necesito abrir el reporte. Perfecto, entonces voy a abrir acá, voy a ir a CRIFER. Hasta acá no tenemos ningún problema, incluso Romina Rebolledo. Porque no Ese vamos lo tengo. Sí, este te funciona. Sí, me funciona. Voy a ir acá, voy a buscar el archivito, TP1, Ernesto Gutiérrez, voy a abrir Ernesto Gutiérrez. Y cuando abra Ernesto Gutiérrez, también va a demorar un rato porque son mediciones que tienen tiempo de guardado de 1 segundo, creo. No, esta es la muestra de 60 segundos, no sé por qué tarda tanto en abrir. Bien, ni bien abro, lo primero que tengo que verificar, justamente como les decía recién, es no se olviden de cargar lo que dura la jornada. 8 horas dura. Así que ahí verifiquen que tenga 8 horas. Y ahora lo que hacen van y buscan resultados. Ahí cuando ponemos 8 horas, ¿le ponemos sí o sí a aceptar o si aparece 8 horas No, está bien? sí, ya está bien. Ante la duda podés Vale, apretar aceptar, pero por defecto siempre arrancan 8 horas. vale. Bien, y acá van a tener que trasladar no la dosis obtenida, sino la dosis diaria. ¿Sí? Que es lo que me importa a mí. Dosis diaria 76,57. Perfecto. Voy acá. Esperen que 76,57. Vengo acá. 76,57. 57. Bárbaro. ¿Cumple? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Sí, porque está por debajo del 100. Sí, cumple. Yo me tomé el atrevimiento de ponerle acá que no se observa un pico superior a 140. Este equipo no retiene el LC Peak de 140, ¿sí? El CRIFER. Ténganlo presente para compararlo con otros equipos. El Svantec, que es muy parecido, sí retiene. ¿Qué pasa? Página 3, yo ya les dejé como resuelta una conclusión, unas recomendaciones para que lo tengan de referencia. En la página 2 tendríamos que repetir este procedimiento con los otros 3 trabajadores que faltan, pero les agregué una cuarta página que dice EPAS, Elementos de Protección Auditiva, que dice esto. Bárbaro, entonces yo acá podría ser nombre de trabajador, bueno, Ernesto Gutiérrez, ¿no? Ernesto Gutiérrez. Le estoy sumando una pestaña, una hoja más al protocolo para poder presentar mínimamente el cálculo de protección auditiva. La dosis diaria era 76,57, me olvidé ya, 76,57, perfecto. Sí. Pongo 76,57, genial. Dosis. Podría poner los protectores evaluados, los que estoy utilizando ahí abajo, que eso me los está indicando en el trabajo práctico. Estos son Libus L360, perfecto, completo acá, pongo Libus L360. Bárbaro. Fíjense que acá voy a tener que poner el LEC en decibeles para poder calcular con el uso del SNR, la protección con el SNR. O sea, que vuelvo a mi reporte, tengo una dosis obtenida del 76,57 y el LEC es 83,84, que es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, pues lo voy a agregar entonces, 83,84, es decir, 83,84. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que 76,57% es lo mismo que un LEC en decibeles de 83-84 decibeles.
Bárbaro, cálculo del SNR. Bueno, lo único que hago ahí es el nivel de la fuente, 83,84. Si bien por los niveles obtenidos cumple, no es necesario que use protección auditiva, lo vamos a calcular igual. Le voy a sumar 7 para pasarlo a curva C, y le voy a restar el SNR del protector, que no lo vi, perdón. El SNR del protector está acá. 32,6. ¿Lo ven ahí abajo? 32,6. Perfecto. Pongo 32,6. 32,6. Bárbaro. Entonces, ahora voy a sumar todo esto. Listo. Lo voy a detallar ahí. Este es el nivel. Esto simplemente para que ustedes vean cómo lo estoy sacando, ¿no? Corrección. Corrección, puse corrección. ISNR. Nivel efectivo. Listo. Bueno, entonces con el método SNR me dio un nivel de 58,24. ¿Me explico, chicos? ¿Hasta ahí vamos? Ahí, perdón, me perdí justo donde sacaste el LEC en DBA, lo sacás directamente de la medición. Sí, exacto, de Kiefer, porque te lo muestra de las dos maneras. Te muestra el nivel expresado en dosis o en decibeles. Estas dos cosas representan lo mismo. ¿Me explico? Bien. Sí. Bien, hasta ahí, nada. Ahora vamos a calcularlo con el método banda octava. Podría usar una planilla externa, podría darle vueltas, pero este instrumento, justamente primero les pongo este porque es más amigable, el mismo software de adquisición tiene el cálculo de banda octava. ¿Ven? Si ustedes van acá, protector auricular, fíjense que me dice justamente lo que hace, me trae los niveles, como tiene análisis de tercia octava, es decir, esto, me trae los niveles en bandas octavas, ponderados en curva A, me los trae acá directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, lo único que debería hacer es trasladar la información del protector, es decir, este dato, la atenuación del protector y el desvío estándar del protector. Eso lo saco de la información que me da el fabricante. De hecho, el fabricante me va a decir, mira, ahí está, atenuación media y desvío estándar para cada una de las frecuencias. Por ejemplo, para 125 Hz, bueno, la atenuación media es 20,6. Lo voy a ir trasladando para que ustedes vean. Atenuación media es 20,6. Perdón, me perdí. 125 Hz, atenuación media. ¿Se escribe ahí? Ah, bien. 20,6, sí. Está saltando con la tecla Tab. Ojo con esto, lo único que les puede pasar es que usen el punto en vez de coma o la coma en vez del punto y te tire error en el cálculo, pero cambien el punto por la coma o la coma por el punto. Y ahí van trasladando estos datos. 27,5, 37,1, 27,5, 37,1. Bueno, yo voy a ir más o menos saltando como para que vean. 40,3, 33,7, 40,3, 33,7, 4.000 y 8.000, 4.000 y 8.000, 34,8, 33,1. 34,8, 33,1, 34,8, 33,1. Perfecto, y después paso el dato del desvío estándar que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué es eso? 2,7, 3,1, 2,7, 3,1, 2,6, 2,7, 2,6, 2,7 y 2,6, 3,1 y 3,3. 2,6, 3,1, 2,6, 3,1 y 3,3 creo. Listo, una vez que pasaron estos datos ponen recalcular y me lo hace automáticamente. Les voy a pedir una cosa, ¿sí? A ver si recuerdan, traten de acordarse de este tema. Utilicen este método.
porque tiene dos métodos de cálculo. Después vamos a ver de qué se trata esto y esto, pero utilicen este que es el más desfavorable, nos va a tirar bien abajo todo. Fíjense, toco el puntito ahí, pongo recalcular. Ahí está. Un momento, quiero una cosa, me lo tiró en rojo. Ahí está. Bueno, y esto me muestra claramente qué es lo que está sucediendo. Este es el nivel de exposición. Y este que está acá es el nivel efectivo de exposición. O sea, el trabajador sin protector recibe 83,96 y con protección recibe 61,82. O sea, ese es el nivel efectivo que yo voy a colocar en mi planilla. Ya me olvidé, 61,82. Pongo acá 61,82. Bárbaro. Lo que estoy indicando acá es la persona, el nivel de exposición o la dosis, y el nivel efectivo, o sea, cuando tiene el protector puesto, esta persona no recibe 83,84, sino que recibe 58,24 o 61,82. Esta diferencia radica en que estoy utilizando distintos métodos para el cálculo. El más específico, el más preciso y mejor en todos los casos es el método banda octava siempre. ¿Me expliqué, chicos? Alfredo, Leandro, Romina. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Y ahí en esa diferencia que vos tenés CNR 5824 y la banda octava, al ser más alto el valor de la banda octava, por eso decís que es más real o mejor, porque digamos te daría la condición más desfavorable a la que va a estar expuesta el trabajador. Exactamente, sí. Sí, porque de hecho vos acá estás contemplando en el cálculo por las distintas frecuencias, con la capacidad de atenuación de protector para estas distintas frecuencias, todo, y lo que estás haciendo con el SNR es un cálculo global, medio al ojo, y verás que las diferencias de los resultados son muy significativas por ahí. O sea, bajo esta situación, yo directamente teniendo este equipo, ni siquiera presento el SNR, pongo nada más, el banda octava y ya está. Yo le estoy pidiendo los dos métodos para que vean las diferencias que tienen entre uno y otro y para que calculen de las dos maneras. Ok. ¿Sí? Ramiro, una consulta. Sí, Alfredo. ¿Y a qué se debe en el caso del programa de Clifford? ¿A qué se debe? Vi ANSI, decía ANSI, ¿no? ANSI, sí. No sé cuánto. Sí, estos dos métodos, bueno, estos dos métodos tienen que ver con, a ver, en un método se utiliza gente que está entrenada, que sabe ponerse el protector auditivo, y en el otro método, gente que no está capacitada, agarra el protector y se lo inserta o se lo coloca como viene. ¿Me explico? ¿Y cuál es cuál? El más desfavorable, mira, yo te diré, para no me acuerdo si es la O o el B, ya te digo, este es 61, este 54, bien. El A debiera ser el sujeto no entrenado. Después después te paso igual un pequeño apunte donde está esto igual. Dale. Pero básicamente lo que necesito de acá hasta mañana es que por ahí completen esa planilla, así se vinculan con el software y poder cargar los datos de la protección auditiva y tener un resultado final. ¿Qué nos falta entender de esto? Bueno, acá hay algo que lo estamos omitiendo, que es este desvío en relación a un grado de confianza, un factor de confianza, que tiene que ver con el cálculo conforme a la norma IRAM, que luego les voy a comentar, que se hace presente también en el método SNR también. De hecho, verán que ahí abajo me está dando el valor según un grado de confianza del 84%, que ahora lo estoy omitiendo. Vamos de a poquito, ya los tengo con el software, con esto van a poder hacer el cálculo de banda octava, y después vamos a ver ese detalle de grado de confianza y abordar lo que sería ya el trabajo práctico número 2 con un equipo que no sea tan amigable como el Clifford. Acá, bueno, desde este caso se dan cuenta que el software es genial, lo único que hago es dentro de los datos y bárbaro. Si no, tengo que hacerlo a través de una planilla de Excel y empezar a calcularlo. Bien, ¿me quedo tranquilo para mañana, chicos, con esto? Sí, profe. ¿Sí? Háganse con fe. Listo, háganse un tiempito de acá hasta mañana, hasta las 7, y resuélvanlo, por favor. ¿Sí? Lo resuelven, yo después les voy a pedir que me lo envíen, pero si quieren, ténganlo en puerta como listo, lo vemos ahí en clase, si faltó algo, y me lo envían.
Si voy a necesitar que me lo envíen después. Y mañana vamos a ver lo del trabajo práctico 2 y si nos falta algo nos ponemos de acuerdo y generamos un nuevo encuentro de hecho creo que vamos a tener que hacer un nuevo encuentro. Pero bueno, mañana lo vemos igual. Serían solamente 2 bloquecitos del Excel, ¿no es cierto? Porque no diste 2 curvas, 2 mediciones. No, acá son 4 trabajadores. Okay. Fíjate, acá están. ¿A eso te referías? Sí. Leandro, sí. Bueno, los veo mañana, chicos, entonces. Que tengan una buena noche. Mañana. Chau, chau. Dale, Chau. gracias. Chau, chicos. Chau. Nos vemos. Ramiro, ¿y qué hago con el...? Sí. Que no funciona? ¿Pudiste probar con bajando el framework Probé en la todas las opciones. ¿Pero bajaste el framework en la otra máquina? No. En la otra máquina no, y quise intentar en la del laburo, pero no me permite porque no tengo los permisos de administrador. Es muy raro. Lo que vamos a tener que hacer, porque lo vas a necesitar para el trabajo 2, que por ahí yo accede a tu máquina, si la tenés conectada en Zoom, puedo entrar a tu máquina y ver qué es lo que... Porque hay algo que no